Cristo, hermanos, en esta tarde les saludamos con la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo, esperando que Dios los tenga con bien a todos y cada uno de ustedes, aunque sean cerraditos en sus casas, pero con salud y con esa esperanza de que esta situación por la cual estamos pasando termine pronto, primeramente el Señor Jesucristo nos lo conceda. En esta tarde tengo un tema muy interesante que nos llama la atención de una manera muy especial a todos nosotros como seres humanos, y la palabra del Señor nos menciona que habrá una resurrección. Pero antes de empezar este tema quisiera hacer una oración para que el Señor nos guíe, nos dé ideas y pensamientos que puedan ser claros para usted y para conmigo. Bendito Dios y buen Padre Celestial, en esta hora estamos aquí delante de tu divina presencia. Y te doy gracias, Señor, porque tu misericordia y tu bondad es buena con cada uno de nosotros. Y tú tienes ese amor para con todos como seres humanos que somos, y nos consideras y nos brindas tu amor desinteresadamente a toda la humanidad. Gracias, Señor, te doy en esta hora también, pidiéndote, Señor, que tú seas quien toque los corazones con este pensamiento que vamos a presentar referente a tu palabra, y que se pueda abrir el ojo espiritual en cada uno de los que escuchan este mensaje. Los que ya lo han oído, los que lo conocen, pues hacer una consideración de sus vidas actuales para que la firmeza de su fe se vaya agigantando más y más. Solamente te ruego que me des gracia en esta hora para usar tu palabra. Gracias te doy, Señor. Thank you, Jesus. Al ver este escrito en la palabra del Señor, mi mente se va a los principios de la humanidad, y haciendo un reconocimiento, la primera generación que nuestro Dios quitó de esta tierra por causa de la corrupción. As I look at the scriptures at the beginning of the Bible, I recall humanity and how it fell into corruption through sin. Y llegando a la conclusión a través de los estudios de la palabra, vemos que hubo una limpieza en la tierra, solamente 8 personas quedaron con vida. And we reached the conclusion later on that there was a cleansing of the earth, and we know that only 8 people were left alive after that earth was cleansed that first time. Hablando del tiempo de la gracia, hasta este momento en que estamos, he podido observar, y creo que los que nos interesamos en lo que es la palabra de Dios en nuestras vidas, When speaking of the time of grace, we can look at the time that we are now, and we can see how the Word of God speaks to our lives. Podemos ver a través de las Escrituras que no ha habido una resurrección en masa We can see through the scriptures that there has not been a mass resurrection como la que estamos esperando todos aquellos que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. as is the one that we are waiting for, those of us who have been saved and are waiting for our Lord Jesus Christ, our Savior. Ciertamente en aquellos días cuando el Señor Jesucristo resucitó, Certainly in those days when Jesus Christ arose, hubo resurrección de ciertos hermanos, there was resurrections of certain brethren, pero eso fue para probar Dios que habría resurrección. This was for God to show that resurrection would occur. Y siendo el Señor Jesucristo la máxima autoridad, And Jesus Christ being the maximum authority, Él nos dio ejemplo al ser sepultado y resucitar a los 3 días. He gave us the example by by dying and resurrecting on the 3rd day. Por eso la palabra de Dios nos dice que Él es primicias de los que durmieron, fue hecho. That's why the Word of God says that He was the first fruits of those who were sleeping in death and then resurrected once again. Así que podemos entender que si fue el primero en resucitar, es el que está con vida para siempre. Los demás que resucitaron terminaron sus días y duermen.
Therefore, we can understand that he was the first one to resurrect. He is forever alive. And those who resurrected later, they did have an end of their days. Este es un pensamiento que todos nosotros como seres humanos abrigamos, This is a thought that all of us as human beings, we embrace, de que cuando lleguemos a este sueño, that when we reach that dream, nosotros podamos tener una resurrección we could all have a resurrection y tener la vida eterna. and have eternal life. Pero la vida eterna no se consigue But we do not acquire eternal life solamente deseándola just by wishing for it o queriendo hacer arreglos al final de nuestros días, or trying to make arrangements at when we have the last part of our life, al final de las últimas horas, at the end hours of our life, al final de los últimos minutos at the last minutes of our life que Dios nos conceda en esta vida. that God lends us on this earth. Y es ilógico And it is illogical pensar que heredaremos la vida eterna to think that we would inherit eternal life después de vivir una vida desordenada, after living a disorderly life, ajena a los principios de Dios. apart from the beginnings of Christ. Pero entrando un poquito más en este tema, Entering a little bit further in this topic, la esperanza que nos mantiene en su camino santo the hope that maintains us in his holy walk y nos aumenta la fe and increases our faith es que cada día que vivimos is that each day that we live, estamos más convencidos we are de que convinced Lo que- and more every day de lo que estamos viviendo es lo correcto delante de la presencia del Señor. that what we are living is what is the right thing in the eyes of God. Y tratamos de agradar And we try to please en todo cuanto la palabra del Señor nos manda. in everything that the Word of God tells us. Ciertamente, cuando aceptamos al Señor Jesucristo, Certainly when we accept the Lord Jesus que Christ somos bautizados en su precioso nombre, and we are baptized in his precious name, la misma palabra nos enseña que el bautismo nos da salvación, the same Word tells us that baptism gives us salvation, pero no quita but it does not take away las inmundicias de la carne. the worldliness from the flesh. O sea que hay una transformación a través de la vida en Cristo, In other words, there is a transformation when you live in Christ. paso a paso hacia la voluntad de Dios en nuestras vidas. Step by step with the will of God in our lives. Y encontramos ciertos versículos And we see and we find certain verses en la Primera de Corintios, in 1 Corinthians capítulo 15, verso 50, chapter 15 verse 50 que dice de esta manera: that says the following. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. I declare to you, brothers and sisters, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, Ni la corrupción hereda la incorrupción. nor does the perishable inherit the imperishable. He aquí os digo un misterio. Listen, I tell you a mystery. No todos dormiremos, We will not all sleep, pero todos seremos transformados. but we will all be changed. La palabra del Señor nos enseña que a lo que nosotros llamamos muerte, ir al sepulcro, The nos word of, enseña the que word es of un God sueño. teaches us that what we call death Entramos a una etapa de sueño is a dream, and we enter into a type of sleep, y podemos entender y comprender and we can begin to understand que desde el principio de la humanidad that since the beginning of humanity, los seres duermen the beings sleep en una etapa de tiempo indefinido hasta hoy. in an indefinite time until this day. Y cuando haya esta resurrección, And when that resurrection occurs, la cual menciona el profeta Daniel en el capítulo 12, verso 2, the one that the prophet Daniel mentions in chapter 12, verse 2, que unos seremos
resucitados, that some will be resurrected, unos para vida eterna some for eternal life, y otros para condenación perpetua. and others for eternal condemnation. Y ahí es el punto clave And this is the key point que nosotros como seres humanos tenemos que entender y comprender, that we as human beings need to understand and comprehend, que la voluntad de Dios es la única that the will of God is the only thing que transformará nuestras vidas, that will transform our lives, ya que participamos del pecado. because we have participated in sin. Y la palabra es la única que nos irá limpiando poco a poco. And the Word of God is the only thing that will be cleansing us slowly, Y así seremos transformados. and in that way be transformed. Mencioné el versículo de que la carne y sangre no heredan el reino de Dios. I mentioned the verse that states that flesh and blood will not inherit the kingdom of heaven, Ni la corrupción hereda la incorrupción. and neither will corruption inherit lack of corruption. Entonces tenemos que entender que tiene que haber una preparación de nuestra vida en la carne. Then we must understand that there must be a preparation of our lives here in the flesh. Y esto solamente se va a lograr And this will only be successful with guardando la palabra de Dios en nuestras vidas. keeping the word of life of God in our lives. Y de esa manera lo corruptible se vestirá de incorrupción. In this way, the perishable will be dressed with imperishable, Por la vida que llevemos delante de la presencia de Dios. for the life that we live in the presence of God. Ya que Dios viene por una iglesia God is coming for a church sin mancha, sin arruga y sin contaminación. without blemish, without creases, without contamination. Y ese es el misterio hasta ahorita And that is a mystery until this moment que se está pasando por alto that people are ignoring por nosotros como seres humanos, by us, human beings, pensando y creyendo believing and understanding que aunque cometamos errores, tengamos faltas delante de la presencia del Señor, that we may commit errors and we may have faults in the presence of God, heredaremos la vida eterna. we will inherit the kingdom of heaven. Y la palabra es muy clara The word of God is very clear que si no hacemos lo correcto, no heredaremos el reino de Dios. that if we do not do the right thing, we will not inherit the kingdom of heaven. El apóstol Pablo tenía una visión clara, perfecta. The Apostle Paul had a clear vision, a perfect vision. Es por eso que escribió a los Corintios That's why he wrote to the Corinthians esta carta, this letter, advirtiéndoles, enseñándoles, warning them and teaching them, porque sin duda alguna que algunos tenían diferentes pensamientos because without a doubt there were some there that had different thoughts tocante a la resurrección. regarding the resurrection. Y les escribe esta carta aclarándoles And he writes this letter clarifying to them que mientras que no se observara bien la palabra de Dios en sus vidas, that while they do not observe correctly the word of God in their lives, entonces estaban desviándose de lo que era el plan de Dios para salvación. they were deviating from what the plan of God was for salvation. Y estos versículos nos dan la clave correcta And these verses give us the key, de que todo cristiano que estamos esperando la resurrección, and that every Christian who is awaiting resurrection, cuando terminemos nuestros días iremos a dormir. when we end our days, we will go and rest and sleep. Pero el versículo 52 del verso 15 In verse 52 of chapter 15 of 1 Corinthians, nos menciona de esta manera: it states it in this way: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, in a flash, in the twinkling of an eye, a la final trompeta, at the last trumpet, porque se tocará la trompeta for the trumpet will sound, y los muertos serán resucitados, the dead will be raised, incorruptibles, imperishable, y nosotros seremos transformados. and we will be changed. Ahí podemos entender There we can understand
que Dios es el único que da la perfección en el ser humano. That God is the only one that can give perfection to every human being. Y a causa de esta perfección And because of this perfection, tendremos entrada al reino de los cielos. we will have entrance into the kingdom of heaven. Y dice el verso 54, In verse 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, when the perishable has been clothed with the imperishable, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, and the mortal with immortality, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. then the saying that is written will come true. Sorbida es la muerte en victoria. Death has been swallowed up in victory. Y todos nosotros, todos aquellos que hemos estado peleando la buena batalla, All of us who have been fighting the good battle, podremos exclamar we will be able to exclaim estas frases. this phrase, ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? where, O death, is your victory? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Where, O death, is your sting? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, The sting of death is sin, y el poder del pecado la ley. and the power of sin is the law. Mas gracias sean dadas a Dios, But thanks be to God, que nos da la victoria He gives us the victory por medio de nuestro Señor Jesucristo. through our Lord Jesus Christ. Es un momento de meditación cuando pensamos en este sueño que nos espera en el sepulcro. It is a moment of meditation when we think about this dream, when we are sleeping in our moment of rest, in our final resting place. No todos queremos terminar nuestras vidas aquí en la tierra, Not all of us are ready to finish our lives here on earth. pero es importante que sepamos It is important that we know que este paso nos espera a través de los días, a través de los años, that this step will await us at the end of our days, y nos desprenderemos de este cuerpo. and we will leave this body. Pero mientras que este momento llega But until we wait for this time del sueño, of this sleep, this rest, nosotros tenemos la capacidad we have the capacity y la fuerza and the strength para hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas to do the will of God in our lives y obtener la vida eterna. and obtain eternal life. Pensemos también que después de la muerte, We must also think that after death, si no hicimos la voluntad de Dios aquí en la tierra, if we do not do the will of God here on earth, hay resurrección. there is resurrection as well. Eso lo menciona el profeta Daniel. The prophet Daniel mentions this as well, Porque unos serán resucitados, hablando del rapto de la iglesia, because some will be resurrected, speaking of the rapture of the los que church, hicieron la voluntad de Dios, of those who did the will of God, pero otros quedarán durmiendo todavía and others will continue para el día del sleeping juicio. until Judgment Day. Y todos queremos resucitar en la primera resurrección. And we all want to resurrect on that first resurrection. Es por eso que tenemos que arreglar nuestra vida That's why we have to fix our lives now delante en la presencia del Señor. in the presence of God. Creo que es momento de meditar siempre This is a moment of meditation always. que si hemos pasado 80, 70, 80 años aquí en esta vida That if we've passed 80 or 90 years here on this earth, y se nos han hecho muchos, and it's been too many already, I would think, pensemos también en lo que nos espera en la eternidad. we should also think about what awaits us on eternity. No hay límite de años There is no limit of years después de estar en esta resurrección con nuestro Señor Jesucristo. after experiencing this resurrection with our Lord Jesus Christ. Yo canto una alabanza I sing a song que menciona estos momentos that mentions these moments, y es arreglada con una frase del apóstol San Pablo and it is fixed with a phrase from the Apostle Paul. que dice: It says, para mí el vivir es Cristo to me to y el live morir es ganancia. is Christ, and to die is gain.
Y luego tiene unas frases arregladas por el que la compuso And it has some phrases by the composer. y hace una pregunta. And he asks a question. Si quieren saber If you want to know cuántos años how many years va a durar I will last esta vida que me dio Jesucristo, this life that Christ gave me, y la contestación es and the answer is millones de años. millions of years. Bendito Dios. Blessed be the name. Estos pensamientos son los que nos animan These thoughts are what encourage us a hacer la voluntad de Dios siempre en nuestras vidas. to do the will of God, Pelear always, la buena batalla. to fight the good battle. Usted, hermano o amigo que nos escucha, You, brother or friend that are listening to us now, si está en Cristo, if you are in Christ, no se olvide de la sana doctrina. do not forget His holy doctrine. No haga lo que los demás hacen en el mundo. Do not do what the world does. Guárdese porque el Señor viene por una iglesia sin mancha, sin arruga. Guard yourself because God is coming for a church that is clean. Hombre o pure. mujer, tenemos estatutos de Dios. Man or woman, we have standards placed before us by God. Amigo que nos escuchas, Friend that you listen to us here. arregla tu vida, entrégate al Señor Jesucristo. Order your life, give your life to Jesus Christ. Él siempre estará a tu lado He will always be by your side para darte la fuerza para seguir adelante. to give you the strength to keep going forward. Muchos piensan que es difícil vivir en Cristo Many think it's hard to live in Christ. y yo te confirmo que sí es difícil vivir, pero cuando entendemos que Cristo está a nuestro lado, And I confirm with you that it is difficult to live, but when we have Jesus Christ by our side, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. we can do all things in Christ who strengthens us. Yo te invito I invite you a que te unas a la iglesia, to join the church, al cuerpo de the Cristo, body of Christ, y observes la sana doctrina and observe the holy doctrine. y principalmente el bautismo And first of all, the baptism en el nombre de Jesucristo. in the name of Jesus. Esperamos que estas palabras hayan llegado hasta tu corazón y que yo pueda haber explicado esta voluntad de Dios para cada uno de nosotros. I hope that these words have reached your heart and I have been able to explain what the will of God for our lives is. Y que tengas esta esperanza And that you have that hope y no le tengas miedo a la muerte, and that you not fear death. porque si haces la voluntad de Dios, Because if you do the will of God, entonces tienes ganada la victoria, and then you have already won the victory. la vida eterna con Cristo el Señor. Eternal life with Jesus Christ. Esperamos que Dios sea con usted y que Dios nos siga bendiciendo, I pray that God is with you and that God keep blessing us, a toda su iglesia. His whole church. Sigamos orando. Let us keep praying. Ciertamente una nube oscura Certainly there's a dark cloud en esta situación que estamos pasando, in the situation that we are experiencing, pero se vislumbra ya la luz de la voluntad de Dios but we see the light of the will of God on the horizon. y siempre estamos esperando que Él nos bendiga de una manera muy especial And we are always waiting that He will bless us in a very special y way. que todo esto pase And that all this pass y obtengamos siempre esta bendición de Dios, and that we will obtain the blessings from God, esperando que la normalidad vuelva a estar en este mundo praying that this world will return to normalcy para seguir adelante con lo que Dios tiene todavía preparado. so that we'll be going forward for what God has prepared for us. Y deseamos que Dios los bendiga y sigamos alabando a Dios en todo tiempo. My desire is that God bless you and that we continue worshiping the Lord at all times.